Y entonces Dios, cuando decide borrar de la faz de la tierra todo lo que él había creado, pensó en Noah. Y dijo, no, a Noah lo voy a respetar. A él, a su mujer, a sus hijos y a la mujer de sus hijos. Y entonces le dijo a Noah que vaya subiendo a un arca que tenía que preparar una pareja de animales. Pareja de los animales puros. Y después 7 parejas de animales impuros. Entonces, ¿qué hizo Noah? Empezó a formar el arca, el barco. ¿Cómo lo hizo? Con madera y con betún. Algunos dicen que el betún era, ¿cómo se llama esto? Petróleo. Pero en aquella época no había petróleo. No sé, medio extraño. Otros que era tipo barro con arcilla. Entonces con eso armó el arca. El arca tenía 3 pisos. Planta baja, planta media, planta superior. En la planta baja estaban los desechos de los animales, los alimentos, los animales. Planta media, las comidas, planta alta, las personas. Tardó como 120 años, más o menos. Como 120 años en hacer el arca. No tenía plan social, ¿eh? No había plan social en esa época. No había. Tampoco podía hacer una cola al CES para que al CES le diera plata. No había eso. Él trabajó. ¿Y la gente qué hacía? Durante 120 años. Se le reía, dice la interpretación rabínica, que la gente se le reía en la cara. Digo, ¿qué estás haciendo? Mirá qué lindo que es el sol, las estrellas, las plantas, tenemos para comer, y vos te estás haciendo un arca y estás metiendo a los animales ahí adentro. Bueno, está pesa, ¿eh? Y no siguió trabajando. Hasta que Dios dijo, bueno, se terminó el tiempo. Y mandó las aguas. Cuando mandó las aguas, arrasaron todo. No quedó ningún animal vivo y ninguna persona viva. $40 días, 40 noches. ¿Por qué 40? Para eso sirve saber hebreo. ¿Para qué 40? ¿Por qué 40? Porque es el fin de un ciclo y el comienzo de otro ciclo. En la antigüedad, los hombres vivían hasta los 40 años, más o menos. Entonces, a partir de los 40, ya eras abuelo o tatarabuelo, ya habías pasado las generaciones. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían niños a los 12 o 13 años. A los 25 eran abuelas. Y a los 40 eran bisabuelas. Era otra sociedad, otro mundo. Borrón y cuenta nueva. Pasó el diluvio. Pasaron los días. Y Noah estaba así. De acá no salgo, no me saca nadie de acá. Lamparita y largó un cuervo. El cuervo voló, volvió. Bueno. Después una paloma. La paloma volvió con una rama de olivo. Entonces dijo Noah, están bajando las aguas. La volvió a matar a los 7 días y la paloma ya no volvió más. Entonces Noah se dio cuenta de que realmente el diluvio había pasado
de que la tierra estaba absorbiendo el agua y que ya había lugares donde podía llevar el arca y los animales y su familia. Llegó a un lugar. Dicen que al monte Ararat, más o menos Turquía, el Cáucaso, más o menos. Pero no se bajaba del barquito. Estaba todo muy lindo, pero del barquito no se bajaba. Entonces Dios tuvo que intervenir de nuevo, decirle, Noah, bajá del barco. O sea, hacia algo, Noah. Bueno, Noah baja y le ofrenda a Dios animales como agradecimiento que le salvó la vida. Y ahí Dios permite, según la Torá, que el hombre pueda comer carne animal. Hasta ese entonces eran solamente árboles y plantas. Eran vegetarianos. Con Noah se empieza a comer comida carnívora. Y Dios pensando, dijo, no voy a destruir la humanidad de nuevo con agua. Entonces formó el arco iris. ¿Qué es el arco iris? La condensación de la luz solar sobre la atmósfera terrestre, y eso hace que aparezcan distintos niveles de luces y de colores. Eso es lo que dice la ciencia. La Biblia lo plantea como la promesa de Dios de que no va a volver a destruir con las aguas a la humanidad y a los animales. Así que cuando ustedes vean el arco iris, es porque Independiente va a salir campeón. No va a pasar, alguna vez va a pasar. Bueno, terminado eso, vamos a ir al punto. Noah planta una viña. Entonces, Shem, Ham y Yafet, sus 2 nietos y un hijo, se horrorizan de lo que había pasado. No que se había emborrachado, sino que Ham lo había visto a Noah desnudo. Y acá hay 2 posibilidades. Una, que haya tenido una relación sexual mientras estaba dormido el abuelo. Y la otra, que solamente lo haya visto desnudo y que no lo cubriera. Como el texto no lo dice, da para interpretación. Shem y Yafet lo cubren a Noah, y cuando Noah despierta, cuenta lo que había pasado, critica a Ham, de donde provienen los cananitas, lo pone a Shem como estandarte y lo pone a Yafet, los griegos, como unido a Shem. Y ahí ya saben por qué Israel, cuando fue a conquistar la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, los que habitaban la tierra eran los pueblos cananeos, porque habían sido malditos, la queja de Noah sobre ellos. Bueno, ahora bien, toda esta historia, ¿por qué? ¿Por qué Dios se levantó un día y no tenía nada que hacer y dijo, bueno, lo voy a destruir a todos? La Torá dice que había mucha maldad en los hombres. Y el impulso del corazón de los hombres es hacia el mal. Y hay una palabra que es jamás. Jamás significa robo, hurto, violencia. El impulso de los seres humanos era hacia la violencia. No había creado para eso.
Dios había creado para que Adán y Eva y sus descendientes vivieran en el jardín del Edén. Lugar primitivamente ideal para todos nosotros. Se habían olvidado tanto de la divinidad que solamente se ocupaban del asesinato, de la inmoralidad y de tener relaciones sexuales prohibidas. Son las tres cosas que hacen que el nombre divino quede abandonado. Y para colmo del robo. Y ahí la palabra jamás, del robo. ¿Cuál fue la pareja que le costó más entrar al arca de Noah? Porque entraban macho y hembra. Es muy interesante esto. Dice que engaño y necesidad. Engaño no pudo entrar porque no tenía pareja. Entonces buscó y encontró necesidad. Lo que yo obtengo, te lo comparto. Y así los dos entraron al arca de Noah. Después vienen los descendientes de Sem, Ham y Jafet. Y de Cush viene Nimrod, nace Nimrod. La Torah dice que es un cazador de almas. ¿Qué era lo que Nimrod hacía? Llevaba a las personas, las convencía de ser idólatras, de no seguir al Dios creador. Y ahora sí, vamos al punto. Después de todos estos hechos, no tienen mejor idea, pero no tienen mejor idea que levantar una ciudad y una torre. La torre de Babel. Babel, Biblú, confusión. Entonces se ponen a hacer la torre. En aquella época la torre era como obelisco hoy en día, no más que eso. ¿A dónde querían llegar? Querían llegar al cielo, lo más alto posible. Y ponerse un nombre. ¿Por qué ponerse un nombre? Otra vez, saber hebreo sirve. Porque el nombre indica autoridad. Queremos tener autoridad sobre la creación para que Dios no nos confunda de nuevo y no nos esparza. Esa era la idea. Así que Dios descendió, llegó al corazón de las personas que estaban construyendo la torre de Babel y les cambió. Entonces no se podían entender más, dejaron de construir y se esparcieron por los distintos lugares de la tierra. Se repite la historia continuamente de que el hombre se aleja de la divinidad. Enoc fue el primero que caminó con Dios. Noah encontró gracia a los ojos divinos. Shem quedó como el estandarte. Jafet como el segundo. Y Ham como maldito. Nimrod quedó como el importante que hacía que la gente se alejara de la divinidad. Y de ahí surge la Torre de Babel. ¿Existió la Torre de Babel? ¿A dónde está? ¿Existió el arca de Noah? ¿A dónde está? Fueron al monte Ararat y no encontraron nada, ni un palillo. En el siglo XIX, arqueólogo encontró las tablillas de Gilgamesh. ¿Qué hacían esas tablillas? Que el río Éufrates y el río Tigris se habían desbordado
y que hubo una gran crecida y que quedó todo bajo las aguas. La gente sufrió mucho y murió. Pero además, que ese Dios mandó semejante dureza a esa población porque estaba durmiendo la siesta. Y los hombres peleaban entre ellos y lo despertaron. Entonces no tuvo mejor idea que matar el diluvio. O sea, ¿a qué voy? Vemos, entre comillas, la misma historia contada desde ángulos distintos. Para los caldeos y los omeyos, esa es la historia real de las aguas. Mientras que para los que escribieron la Torá, se calcula que la Torá fue escrita en Babilonia, la historia real es que tiene un sentido. Ese sentido es lo que hizo la corrección divina sobre la humanidad. Un valor ético. Cuando perdemos la ética, perdemos el camino. ¿Serán ciertas las tablillas de Gilgamesh? No lo sabemos, hace tantos años de eso. Sí sabemos que hay distintas culturas que hablan de un gran diluvio, una gran cantidad de aguas sobre la Tierra. Por supuesto que el hombre hoy en día, ya lo vengo diciendo continuamente, estamos rodeados y abordados por la tecnología. Entonces, todo lo que dice la tecnología parece ser que es lo correcto, lo único, lo imprescindible. La tecnología de hoy. Mañana es otra tecnología. La tecnología de hace un año atrás es otra tecnología. Roth quería ser él el dueño de la situación. Porque el que tiene el nombre tiene el poder. Y el que tiene el poder hace lo que quiere. Dios. Nimrod quería ocupar ese lugar. Es interesantísimo que el final de la historia de Noah es el comienzo de la historia de Abraham. Porque Abraham sale de Ur de Caldea, va a Harán, y de ahí a la tierra prometida, a la tierra de Canaán en ese momento, movido por su padre, Terah. Mientras hay una concepción de dureza, hay una concepción de amor. Abraham, padre mayúsculo del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham el primero de todos. Cada generación va teniendo su estandarte para evolucionar hacia el bien o hacia el mal. Permiten este grupo tan conocido, Coldplay, puntualmente, nacieron para eso. Son conocidos, me enteré que son conocidos en todo el mundo, que los invitan de todos lados. Es una generación nueva, son jóvenes. Nacieron para eso. Traen una música nueva o una música diferente. La gente llena los estadios de River. Cada vemos asesinatos, aumentos de precio, no hay trabajo, no hay una postura política de los gobernantes que saque el país adelante.
no importa de qué partido político sean, no lo hay, no lo hubo, no lo hay y esperemos que la haya en el futuro. Y otros nacen en otros lugares con el estandarte puesto. Vas a ser reconocido y vas a ir a todos los lugares del mundo. Como le pasó a Abraham. A los 3 años, según se cuenta, el Midrash, reconoció a Dios en una cueva. Llegó a entender quién era el origen de toda la creación. Cuál era la fuerza creativa. Su padre fabricaba y vendía ídolos, según cuenta el Midrash. Hacía estatuas y las vendía. Era un buen judío. Abría la puerta del negocio y la gente le entraba a comprar. Se llevaban esto para los dólares, esto para una mejor casa, esto para hacer tal cosa. Hasta que entró una señora mayor. Vendeme uno para mí, para mi casa, porque tengo unos problemas. Y a Abraham se le mató de risa. Entonces dijo, ¿cuál querés? Este. Bueno, agarró a Abraham y lo destrozó. Entonces la señora dice, ¿qué estás haciendo, Abraham? Es una estatua, no tiene vida. Está creciendo en cosas que no son las correctas. Cuando el padre se enteró de lo que le hizo a su negocio, lo quería decapitar ahora. Unas generaciones van para un lado y otras generaciones corrigen y van para el otro. Noah fue llamado por Dios para hacer el barquito, que nunca se encontró dónde está ese barco, nunca. Ya fueron al monte Ararat, lo buscaron, no se encontró nada, y menos después de tantos años, ¿no es cierto? Obvio, eso es un obvio. Bueno, no importa. A diferencia de Moisés, de Moshe, no oró por su generación. No le dijo a Dios, Dios, no te enojes, dales una oportunidad, hace tal cosa, ¿por qué no haces tal otra? Moshe, cuando el pueblo de Israel se había equivocado con el becerro de oro, le dijo a Dios, borrame a mí de la faz de la tierra, pero no a este pueblo. Yo prefiero entregar mi vida antes que destruyas a todo el pueblo. Moshe pensó en el pueblo, pensó en los otros. Noah fue justo en su generación. Se ve que era un berrinche su generación y no tuvo según cuenta la escritura, la lucidez de pedir por el bien de esa generación. En resumidas cuentas, cuando Dios nos pone en una gran inundación, pero hay que saber esperar. No bajó el barquito a los 40 días. Tuvo casi 120 días más arriba del barco. Hasta que mandó una paloma, volvió, la volvió a mandar otra vez, no vino más, bajaron los animales. Y mientras Dios va mandando un periodo difícil, va generando a Abraham el estandarte de la creencia correcta. Eso pasa en nuestras vidas. Claro, hoy podemos estar pasando un momento difícil. Por ahí dentro de un año pasamos un buen momento. No es inmediato, pero existe, pero está, pero es. Por último, engaño y necesidad.
¿Cuántos somos hoy aquí? 15 personas, 12 personas. Parecemos un grupo minúsculo. Hay gente que no vino posiblemente por el día y todo lo demás, pero no importa. Dios recuperó a la humanidad con sus 3 hijos y sus 3 esposas. Yeshua es reconocido como Mesías a través del trabajo de sus discípulos. Porque una parte del pueblo de Israel lo reconoció como Mesías y una parte no. Pero quienes llevaron sus enseñanzas más lejos fueron sus discípulos. De 12, 11 más uno más, después 12, se expandió su conocimiento. Engaño, necesidad. Aprendamos a mirar con los ojos abiertos. Aprendamos a calcular no la cantidad, sino la calidad. Porque la calidad va a hacer que otras personas vengan y estén en comunidad y compartan, como lo hagas con sus hijos. Y tengamos mucho cuidado de Nimrod, de aquel que nos quiere alejar y llevarnos a la idolatría. La idolatría que es alejarse del bien común, de la unidad, de la fuerza creadora. Ahora, si tiene una entrada para ir a ver a Coldplay, me la dan, yo voy, no tengo ningún problema. Pero me la pagan ustedes, yo no la pago. Recibamos las enseñanzas de la divinidad, que es vida continua. Y hacemos la actividad de Nimrod, aquel que nos quiere alejar de la vida interior. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, muy bien.